Me voy a presentar, para los que no me conocéis. Soy la doctora Pilar Gómez y desde hace más de 30 años dirijo un centro médico en esta ciudad. Y hoy realmente la idea que me trae aquí es hablaros de 3 claves para mí importantísimas para, digamos, poder afrontar la enfermedad de una manera responsable, pero de una manera también efectiva. Entonces ahora, como el título de la conferencia es Medicina Integrativa, os voy a definir lo que es la medicina integrativa. Como su nombre indica, la medicina integrativa es aquella que lo integra todo. La medicina integrativa no aparte, no descarta nada de la medicina tradicional, lo toma todo. Fijaros que el padre de la medicina, Hipócrates, decía que la primera condición de un médico era aquello de primum non nocere, lo primero no hacer daño. Y esto debe ser nuestra ley. Pero después de esto, también decía, utilizad todo lo que podéis como médicos para ayudar a un paciente a curarse. Y además tiene otra cosa, la medicina integrativa, muy importante en ella, que es que siempre busca el origen de la enfermedad. No solo llega con tratar síntomas. Fijaos, muchas veces tratamos síntomas y no tenemos más problema. ¿Por qué? Porque el cuerpo es tan agradecido y tan sabio que nosotros resolvemos un síntoma o dos y el cuerpo se ocupa del resto, pero otras veces no. En cualquier enfermedad, realmente si queremos curarla de verdad, tenemos que ir al origen, tenemos que buscar el origen de la enfermedad. Y esta medicina integrativa, tal como la explico, es útil igual en enfermedades agudas que enfermedades crónicas, que degenerativas. En cada tipo de enfermedad tiene una forma de trabajar, de ayuda, pero podemos aplicarla siempre. Y entonces voy a deciros esas 3 claves que os hablaba al principio. Decía, la primera va a ser cuál es el origen de la enfermedad. En la medicina integrativa o en los que trabajamos de esta manera, siempre buscamos el origen de la enfermedad y esta es la primera clave importante si queremos realmente poder afrontarnos a curar una patología. Lo segundo va a ser hacer un buen diagnóstico. El diagnóstico es fundamental. Y la tercera y última es un tratamiento efectivo, un tratamiento que realmente me sirva, no solo de síntomas, sino un tratamiento resolutivo. Si yo busco el origen de la enfermedad, y no sé los que estáis aquí qué pensáis, qué pensáis sobre el origen de la enfermedad, entonces no os voy a hacer hablar, pero quiero que hagáis una reflexión. Si os calificarais en este momento de 0 a 5, siendo 0, no sé qué me enferma. No conozco, no sé, no tengo ni idea. Y siendo 5, yo sé perfectamente qué es lo que me enferma, hago lo que me da la gana, pero sé bien lo que es lo que genera la enfermedad que tengo, la enfermedad que tienen los demás, o lo que realmente me enferma. ¿Cuántos de vosotros os podéis calificar acercándoos al 5? Levantar la mano, no os pediré nada más. Bueno. Veis que unos cuantos, porque hay gente ya que sabe muchas cosas, pero también la mayoría acepta y reconoce que no conocemos, no saben cuál es el origen de la enfermedad. Si analizamos y buscamos y aceptamos lo que los científicos y estudiosos que han tenido éxito en sus tratamientos nos dicen, encontramos que gente como la doctora Cosmin, como el doctor Otto Warburg, como personajes de prestigio que realmente han sido reconocidos en la historia por las grandes sanaciones que hacen con sus pacientes, siempre hablan de 2 situaciones que se dan siempre en toda enfermedad, y sobre todo en enfermedad crónica. Una es deficiencias, carencias, y la otra es exceso de toxicidad. ¿Deficiencias de qué? Fijaros, ¿deficiencias de qué? ¿De oxígeno? El oxígeno es importantísimo, sin oxígeno no vivimos. Si dejamos de respirar, sabéis que nos morimos en unos segundos. Y no lo pensamos, pero la mayoría de las enfermedades necesitan un aporte a mayores de oxígeno, no solo los asmáticos que están así. No, muchas enfermedades son por carencia de oxígeno. Más tarde os lo explicaré un poco más. Entonces, deficiencias de oxígeno, deficiencias de nutrientes,
mirad, nunca me canso de decirlo, nunca estuvimos tan bien alimentados y tan mal nutridos. Últimamente, y no tan últimamente, hago muchísimos análisis de aminoácidos y ácidos grasos y es impresionante lo que vemos. La gente come, introduce alimentos, pero tiene unas carencias que es impresionante. Y lo que más llama la atención es que cuando cubres esas carencias, la persona mejora un montón y muchos, sin más, se curan. Y no tenemos esa consciencia, la gente no tiene esa consciencia. Tenemos carencias ¿de qué? De vitaminas, de minerales, de enzimas, de proteínas. ¿Por qué? Porque, señores, nosotros tenemos que comer varias veces al día. Nuestro cuerpo no genera vitaminas, si acaso alguna, nuestras bacterias intestinales, pero la mayoría de las proteínas, de las vitaminas, de las enzimas y de los aminoácidos que necesitamos para el día a día, entra a través de nuestra alimentación. ¿Y cómo nos alimentamos? ¿De sustancias que realmente nos aportan eso? Pues la verdad es que no. Porque si miráis lo que compramos en la tienda, si leéis lo que pone allí, pues no. Introducimos muchísimo tóxico en nuestro cuerpo. La alimentación biológica está empezando a destacar y es lógico. Está empezando a destacar por necesidad. Porque cuando la gente va a una consulta médica, le dan un medicamento, le dan otro, se queja de que hincha y por más que toma medicación sigue hinchada. Pero si alguien le dice, mira, tú deja los cereales solo un mes y vamos a ver qué pasa. Tiene la barriga plana, claro, entra conciencia. Estamos llegando a esto por necesidad, porque tenemos muchísima patología. Fijaros que la mayoría de la gente vive como natural tomar medicación. Tener medicamento en casa y tomarlo de manera habitual. Lo vivimos como algo natural, ¿sí o no? Y no es normal. Entonces, volvemos para que toméis conciencia. Fijaros, deficiencia de nutrientes, deficiencia de oxígeno y deficiencia de ¿qué más? Deficiencia de relaciones afectivas que nos nutran. Porque no somos seres individuales, individuales sí que somos, no somos seres que vivimos apartados, no vivimos en la selva, vivimos siempre en una sociedad. Y lo que nos dan o no nos dan, o nos agrede o nos ama, repercute directamente en nosotros, en nuestra salud, en la salud física y mental. Necesitamos aporte de nutriente afectivo, necesitamos contacto afectivo, necesitamos afectividad. Y si no la tenemos, nos enfermamos. ¿Cuánta gente se enferma solamente de soledad? De soledad, a veces porque está solo, que no es lo más, sino soledad en medio de un gran grupo de gente porque no hay conexión, no hay comunicación, no hay contacto. Entonces, fijaros que estas tres carencias tenemos que tenerlas presentes y a ver qué hacemos con nuestra vida. La otra razón que os daba, la segunda, toxicidad. ¿Qué es la toxicidad? Pues es el acúmulo de toxinas que va haciendo nuestro cuerpo a lo largo de los años o a lo largo de las situaciones. Claro, nuestro cuerpo tiene condiciones para eliminar tóxicos, nuestro cuerpo está preparado, tiene una serie de filtros y los más importantes, los que trabajan más los conocemos todos. A través del riñón la orina, a través del intestino las heces, a través de la piel el sudor y a través de los pulmones la respiración. Todos estos filtros eliminan toxinas, pero ¿qué pasa? Que o porque van pasando los años y cada vez acumulamos más, o porque tenemos un proceso serio, llega un momento que estos filtros no dan hecho y nos cargamos de toxicidad. Y esa es otra causa de enfermedad. Lo que dicen los científicos y los estudiosos, carencias y exceso de toxicidad, tenerlo presente. Pero hay una tercera cosa que no se dice mucho, pero que lo sabemos todos, y es nuestro mecanismo natural de curación. Fijaros, eso lo tenemos todos. Eso lo tenemos todos. Los antiguos le llamaban energía vital, y nosotros le podemos llamar como queráis. Pero si imaginaros que yo ahora cojo y me doy un tajo en este brazo, en esta mano. ¿Quién cura esta mano?
es mi propio organismo, mi mecanismo natural de curación que va a favorecer el crecimiento de fibrina, de fibrinógeno, de lo que te haga falta, para que se cicatrice y se cierre mi herida. Fuera el médico, las medicinas, el terapeuta, las terapias, ¿qué hacen? Ayudan a este proceso. Si yo lo suturo, va a quedar la cicatriz más bonita. Si yo lo desinfecto, pues voy a tener menos riesgo de infección. Pero el mecanismo natural de curación es quien realmente tiene el poder de curar. ¿Y qué pasa con este mecanismo que es natural y es innato a todos nosotros y que todos lo tenemos? Que se bloquea, se obstruye, se le impide trabajar por exceso de ¿qué? Lo que habíamos dicho antes. Los tóxicos y las carencias nutricionales, carencias afectivas, las carencias, lo que hacen es que impiden a este mecanismo natural de curación que actúe. Fijaros lo importante que es que nos ocupemos de nosotros mismos. ¿Ok? Entonces voy con la segunda clave. Decíamos que era un buen diagnóstico. Un buen diagnóstico es fundamental. Es como decía mi maestra, una buena pregunta lleva implícita la respuesta. ¿Es verdad? Un buen diagnóstico nos lo pone todo muy fácil. Y el diagnóstico requiere escuchar muy bien a la persona que está enferma, porque grita lo que le ocurre, lo que pasa dentro de su cuerpo, no solo por lo que dice, sino por cómo lo dice. Tenemos que saber escuchar el lenguaje del cuerpo. Hay que escuchar muy bien lo que la gente dice, lo que la gente expresa, lo que dice con la palabra y lo que dice con sus gestos. Hay que escuchar a la gente. Entonces, el escucharle es muy importante. La exploración es fundamental. Los medios complementarios, como es lo que todos conocéis, analítica, radiografías, TAC, resonancia, todo lo que tenemos a nuestra disposición es una ayuda maravillosa que tenemos que tener en cuenta. Nosotros hacemos, aparte, test de análisis de sangre donde tenemos determinaciones de aminoácidos. Y qué interesante, porque fijaros, cuando tenemos una persona con una, no depre, no le llamamos depre, una persona con un conflicto, con un problema, hablas con la persona lo entiende, parece que todo bien, pero cuando vuelve no ha hecho nada. Pero si tengo un análisis de aminoácidos, ¿qué me encuentro? Que esta persona de triptófano, nada. Que esta persona de taurina, nada. Es decir, su bioquímica cerebral no es capaz de generar neurotransmisores. Entonces, muy bien, en la consulta está encantado, le gusta lo que le dices, lo entiende, pero luego no es capaz, no tiene su masa gris, no tiene capacidad para hacer las cosas. Igual, cuando hacemos análisis de ácidos grasos, seguro que todo eso suena el omega 3, que hablamos muchísimo del omega 3 y del omega 6. Y solo os voy a decir dos cosas. El omega 6 es el que nos permite las inflamaciones. Y fijaros que digo nos permite, claro, porque si tenemos un acúmulo de tóxicos, si tenemos una enfermedad, la manera que tiene nuestro cuerpo de solucionar el problema es haciendo una inflamación. Entonces necesitamos omega 6, pero tiene que tener un orden con el omega 3. Y normalmente cuando hacemos las analíticas vemos que hay una carencia de omega 3 impresionante. Y los omega 3 son los que nos permiten que no haya inflamaciones, son los antiinflamatorios. Y dentro de los omega 3, uno muy concreto, por lo menos es lo que yo veo en las analíticas sistemáticamente, que es el EPA. Mira, las analíticas para los médicos son geniales, porque acertamos y quedamos genial. Si tú no tienes una analítica, pues es tu ojo clínico y está muy bien. Pero claro, cuando tienes una analítica, ¿verdad? Me lo pone muy fácil. Pero ¿qué he observado yo con la gente? Si yo le digo, tienes que tomar omega 3 porque hace falta por esto y por esto, vale. Pero cuando ven el análisis, no sé si es porque les cuesta dinero o porque realmente la gráfica te pone delante de tu realidad, la gente se ocupa de otra manera, lo toma de otra manera, le da más valor. Entonces, mismo, por ejemplo, los metales pesados, cuando hacemos análisis de pelo para ver, no sé si os suena mucho, pero muchísima gente tenemos un acúmulo de metales pesados que no tenemos ni idea. Estoy hablando del mercurio, estoy hablando del aluminio, estoy hablando del arsénico. Y es que, si no nos lo dicen, es que no tenemos ni idea. Sin embargo, hay una serie de patologías que yo he visto cómo se curan cuando realmente
limpias estos metales pesados. Entonces, a lo que voy, el diagnóstico es fundamental. Pero hablando del diagnóstico, os comento, pasé por arriba la exploración y os quiero contar una historia porque aquí venís bueno, pues a aprovechar alguna de las cosas, ¿no?, que yo os comento. Y yo me gusta contaros historias porque las historias son las que quedan más, ¿no?, quedan más fijadas. Y a veces el universo quiere que un mes antes o una semana antes de los cursos, de las conferencias, haya alguna historia con cierta gracia o con cierta sintonía como para contar. Y entonces os la voy a contar. Es un paciente que viene a la consulta, un hombre de 40 y pocos años, bien constituido, con pinta saludable, y viene arrastrando una pierna. La pierna derecha la arrastra, pero totalmente rígida, ¿no? Entonces me cuenta que lleva un año así, está de baja, con un dolor terrible, que le hacen de todo, ha probado de todo, y aquella ciática no hay manera de solucionarla. Y bueno, vale, digo, bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Entonces, como es mi costumbre explorar, pues es lo que hago. El hombre se descalza y yo le pido quitarse la camisa porque veo toda la espalda, es mi manera de trabajar. Y cuando voy a la parte lumbosacra, porque sabéis que la ciática, los nervios que salen del lumbosacro, voy a verlo bien y a explorarlo. Entonces bajo el slip, justo lo que a mí me permite tocar aquellos puntos. Y cuando lo hago, veo una pequeñita cicatriz, donde la espalda termina su santo nombre, una cicatriz muy chiquitita. Y le digo, yo tengo un defecto entre los muchos que tengo, que es de pensar en alto. Los que me conocen lo saben. Entonces, es así. A veces cuando algo no lo entiendo, cuando me sale, pues pienso en alto, ¿no? Entonces, el hombre estaba allí colocado, yo detrás, y se me ocurre pensar en alto. Y entonces, mirando para la espalda, digo yo, le digo, ¿usted tuvo una fístula? Y me dice, sí, hace un año y pico tuve ahí un huevo y echó una cantidad de pus, doctora, echó muchísimo pus, y yo calculo un año y algo y lleva un año con esto, vale. Entonces le digo, bueno, hombre, pues no sea que el pus, en lugar de seguir para afuera, haya ido para adentro, haya hecho un saco, esté comprimiendo las terminaciones nerviosas y claro, y tengamos un problema. Y sigo pensando en alto y digo, bueno, si acaso tuviéramos la suerte de que esto volviera a echar para afuera, no se le va a ocurrir a usted volver a cerrarlo rápidamente, ¿eh? Y no digo nada más, el hombre tampoco, exploro, lo trato con ozonoterapia, porque entiendo que es la mejor opción, además tal, pero bueno, después de un año comprenderéis, yendo aquí y allá, no me considero la más lista del universo, y entonces, cuando él me pregunta cuándo vuelve, yo no lo tengo muy claro. Y entonces, esto era un miércoles, y le digo, mire, llámeme usted el viernes. El viernes no llama, y el lunes por la mañana me dice Lucía, llamó este señor. Bueno, por tema de la consulta, cuando nosotros llamamos él no está, cuando él llama estoy ocupada, y hasta la noche no hablo con él. Pero cuando me habla al teléfono, él tiene una voz muy contenta, y yo pienso, ¡ay, qué bien! Funcionó el ozono. Y le digo, ¿qué tal lo que le hicimos el otro día? Muy bien, ¿no? Y me dice, no. Y digo yo, bueno, pues lo siento. Y me dice, no, espere usted, espere que le cuento. Y entonces me dice, mire, las 2 o 3 horas después de pincharme usted, muy bien, no tuve dolor, me puse muy contento. Pero al día siguiente un dolor, doctora, y al otro un dolor, y al otro un dolor que no vea usted. Pero el sábado le tuve que pedir a mi madre que me pinchara el huevo que me salió ahí, y empecé a echar pus y pus y pus. Y yo le pregunto, ¿y el dolor? Y me dice, ese desapareció. Fijaros, efectivamente, bueno, el señor, deciros que después lo traté 2 veces más, pero está el tío bárbaro, ¿no? Nos manda un montón de gente, además, y cuando alguna gente que viene yo le digo, pero este señor tiene un letrero aquí que dice algo, y dice, no, lo que pasa que, a ver, la gente toda de la zona, es un año viéndolo cojear y un tío joven, y entonces, claro, cuando lo vemos bien, le preguntamos, ¿no? Pero fijaros que efectivamente tuvimos la ayuda del cielo,
Porque si yo bajo el slip medio centímetro menos, yo no veo la cicatriz. Y si yo no veo la cicatriz y no pienso en alto, ¿qué haría este hombre? Es decir, se va a una médico que le dicen ya en último extremo, le pincha y luego le aumenta el dolor y por encima tiene pus. ¿Se le va a ocurrir llamarme a mí? ¿O va a su médico a que le dé algo porque el tío está mal? ¿Entendéis? Es decir, esto fue fruto, como digo yo, que el cielo nos ayuda y normalmente lo hace todos los días porque los humanos, por lo menos yo, tengo muchas limitaciones, pero este hombre es un vivo ejemplo de lo que ocurre cuando realmente exploramos con mucha humildad y escuchando el cuerpo. Os estoy hablando del diagnóstico, y el diagnóstico de lo que os hablé hasta este momento es el diagnóstico de lo que está ocurriendo, de lo que encontramos en un momento determinado cuando vemos a un paciente. Pero también tenemos que hacer el diagnóstico de qué hay detrás, cuál es la causa, qué está ocurriendo. En este hombre, veis que la causa, pues la veis a nivel físico, estaba ahí clara la causa. Pero otras veces la causa no está tan fácil, la causa está de otra manera, está en el plano emocional. Y os lo explico también con un ejemplo. Es una mujer de 50 años que viene a la consulta, con buena presencia. Cuando digo buena presencia, digo con aspecto saludable, ¿no? Buena presencia la tenemos todos. Y entonces me dice que ella tiene una artrosis terrible de rodilla izquierda y cadera izquierda, las dos al mismo tiempo, pero con un desgaste bestial. Bueno, yo en vista de esto, por supuesto le pregunto si está pasando algún conflicto y tal, ella me dice que no. Y entonces hago analíticas, porque yo, os imagináis, lo primero que pienso es, bueno, la vitamina D la tendrá por el suelo, el calcio no sé qué, y no, todo perfecto. Y estaba todo tan perfecto, y la señora también, que le digo, que decido comprender y utilizar lo que sé sobre el lenguaje del cuerpo. Entonces, utilizando el lenguaje del cuerpo de esta mujer, le digo, ¿qué te está ocurriendo? Que vives una situación donde te sientes sometida, un poco obligada a hacer lo que no quieres, porque era la rodilla, y además estás en oposición. ¿Por qué le digo en oposición? Porque la cadera es el órgano de la oposición. Le digo, estás en oposición continua, estás en pelea continua. Y además, como artritis es articulación, e itis, crítica, le digo, o criticas a alguien o te criticas a ti, lo normal es que sean las dos cosas, y estás en esta pelea, en esta oposición, en esta situación de someterte, pero esto es muy grave porque se está somatizando en ti. Entonces me dice, sí, doctora, tiene usted toda la razón. Que no se le ocurría decirme antes porque ella no entendía que eso podía somatizarse en su cuerpo. Entonces me comenta, mire, yo tengo 3 hijos, una del primer matrimonio y 2 del segundo, los 2 del segundo genial, estudiaron, tienen hijos, tienen carrera, todo bien. Y la primera, mire, es que no hago bueno de ella, doctora. Es igualita a su padre. Tiene ya 40 años y yo siempre detrás de ella, intentando que trabaje, que estudie, que coja buen camino, que haga... Bueno, el rollo que tenemos los padres cuando las cosas nos van así. Y no puedo, doctora, no puedo con esta situación, me paso la vida así. Entonces, necesito comprender que ya su hija, como todos los demás, pasada una determinada edad, tenemos que aprender de nuestros errores, de nuestras historias, y que yo no sé si su hija iba a ir mejor o peor, si ella dejaba de estar encima de ella, pero estaba claro que distinto iba a ser, porque llevaba 40 años haciendo lo mismo. Y sobre todo que es que ya no tocaba esto. Y sobre todo que se diera cuenta que ella se estaba autoagrediendo, ella se estaba enfermando con esta actitud. Y su hija tenía derecho a vivir, pues si quería es una frase, pues oye, una cosa es ayudar y otra cosa es estar haciendo de colchón sistemáticamente. Bueno, no me enrollo en esto porque si no me apasiono, pero ya sabéis que esto no es una cosa que sea útil para nadie, ni para la hija ni para ella. Cuando ella lo entiende, bueno, concretamente esta mujer también se hizo después células madre y maravillosamente, no se necesitó cirugía. Los médicos, entre que era joven para operarse de las dos cosas, entre que eran las dos cosas, no la animaban a operarse, ella tampoco tenía ganas,
y bueno, la situación se resolvió de muy buena manera. Estaréis pensando, si le hacen la terapia de células madre y la parte emocional no se resuelve, ¿qué pasaría? Pues pasaría que mejoraría con el tratamiento que le hacen, pero si ella mantiene la situación, pues volvería a la historia. Porque los conflictos emocionales son como un pincho tirano que tenemos ahí, y que tarde o temprano, más bien más pronto que tarde, se somatizan en el cuerpo, en la mente. Tenemos que darle valor a esto. Tenemos que buscar detrás de toda enfermedad qué es lo que está ocurriendo. Y en un porcentaje muy alto de las cosas lo que está ocurriendo es un tema emocional. ¿Ok? Entonces vamos con la tercera clave. Vamos a hablar del tratamiento. Y el tratamiento es muy sencillo. Es muy sencillo porque siempre es lo mismo. Os lo explico. Quitar lo que sobra, detoxificar, aportar lo que falta, nutrir, dar oxígeno y activar o poner en funcionamiento, en desarrollo, ese poder innato de curación que tenemos todos. Sacarle los bloqueos y estimularlo, ¿no? Entonces, ¿cómo quitamos lo que falta? Bueno, ¿cómo hacemos una detoxificación? Primero creo que lo inteligente es colocarnos en una posición donde no sigamos metiendo porquería al cuerpo, ¿no? Hoy tenemos alimentos biológicos, hoy tenemos agua de calidad. Fijaros, el agua es una cosa en la que la gente piensa poco. Y a veces cometemos errores tremendos. Una muy buena inversión que hice hace años fue la máquina del agua fotón, que te da agua alcalina ionizada, y permite, somos un 80% de agua, y estamos continuamente, nuestras células continuamente se están lavando y desintoxicando, se están nutriendo, y lo hacen mejor o peor dependiendo del agua en la que están. Pero yo al principio de comprarla cometí un error, fijaros, bueno, cometimos un error en mi casa graciosísimo. Teníamos la máquina en la cocina y cogíamos el agua para beber. Y cuando cocinábamos, cogíamos el agua del grifo. No éramos muy listas, pero muchos de vosotros compráis agua en la tienda en botellas, pero para cocinar seguro que cogéis el agua del grifo. ¿Qué pasa? Que el agua de la cocina, que cocinamos los alimentos, no van a nuestro cuerpo. Es un tema de mentalidad. Tenemos que ocuparnos del agua que va a nuestro interior, porque el agua es muy importante. Tenemos que ocuparnos de estar bien hidratados. Necesitamos realmente beber agua. Y agua de calidad, agua sana, agua buena. Entonces, lo que digo, nutrirnos, elegir alimentos vivos, alimentos sanos. Mirad, todo lo que podemos poner en una estantería, vosotros si hacéis una magdalena, ¿cuánto os dura? Un día, jugosita quiero decir. Pero sin embargo, compramos magdalenas y otras cosas, las tenemos en nuestra despensa 15 días, 20 días, un mes, 2 meses, y está jugosita, y lo que llevará por ahí. ¿Qué pasa? ¿Que es así del aire? No, se utilizan grasas hidrogenadas, es decir, grasas que en principio son líquidas, se transforman en sólidas, y eso se utiliza para que los alimentos se mantengan. Y eso lo estamos tomando, y esos son tóxicos, y no nos damos cuenta. Entonces, tenemos que ya prevenir, no seguir metiendo tóxicos en nuestro cuerpo. Entonces, prevenimos el aporte de nutrientes de calidad, nos ocupamos de poner nutrientes de calidad, de poner agua de calidad, y también tenemos que prevenir ¿qué? Pues prevenir los contactos tóxicos, tanto lo que la piel realmente absorbe muy bien, que lo sepáis. Las cremas que pensamos que, bueno, total, ¿cómo se llama este del sol? Los protectores solares. No sé si sois conscientes, mirad, ahora los médicos que pedimos vitamina D, ¿con qué nos encontramos? Con que toda la población tiene la vitamina D por el suelo. Y sin embargo, nos ponemos al sol. Ah, pero ¿verdad que la mayoría tenemos la moda de que el protector solar nos lo echamos ya en casa antes de salir? Entonces, por lo menos 20 minutos pongámonos al sol. Y luego busquemos protectores solares que en sí no son tóxicos.
Veis que os puedo contar así pinceladas que caéis de la cuenta y hay un 100. Entonces, cuidado con lo que nos toca, con el contacto, con la ropa, con los químicos, cuidado con ellos. Pero también tenemos que protegernos de los contactos tóxicos, de los amigos tóxicos, del ambiente tóxico, de que nuestros hijos estén con tóxicos, porque pretender estar en un ambiente envenenado y nosotros salir indemnes, creo que es, bueno, pues es una ingenuidad que no tiene sentido. ¿Ok? Entonces, primero prevenir, es cierto, pero si ya tenemos 40 y más, o si realmente tuvimos una enfermedad y somos conscientes de que necesitamos detoxificarnos, ¿qué podemos hacer? Mirad, tenemos muchas cosas para hacer, sobre todo tomar conciencia y hacerlo. Podemos hacer un ayuno semanal, lo puede hacer cualquiera, beber agua un día. Nuestro cuerpo aproveche el ayuno para depurarse. ¿Podemos hacer ayunos reglados solo con zumos? Pues claro que sí, es una muy buena idea. Podemos hacer enemas de café en casa. Podemos hacer hidroterapia de colon, yendo a la consulta, donde realmente es una limpieza del intestino que todos deberíamos hacer, aun los que tengamos hábito intestinal normal. Pero la gente que tiene estreñimiento, la gente que tiene un intestino que no funciona bien, señores, es importantísimo. El cuerpo se nutre de lo que hay en nuestro intestino. Y un intestino que no funciona bien, que si os digo una cifra, os aseguro que no me paso nada, el 90% de los intestinos de los que estamos aquí, de los que hay por ahí, no funciona bien. Y ya no hablo de la gente que tiene una enfermedad inflamatoria intestinal o que tiene un colon irritable, no. La mayoría de la gente, su intestino no funciona bien. Y si no funciona bien, su sangre no puede absorber nutrientes. Y si no absorbe nutrientes, tenemos carencias. Y si tenemos carencias, enfermamos. Entonces, la hidroterapia de colon es una cosa muy interesante a tener en cuenta. Por ejemplo, los baños de sal. Es que lo podéis hacer en casa, no es gasto. Con 2 kilos de sal no refinada y una bañera, que ya sé que muchos os habéis cargado la bañera y os quedasteis solo con ducha, pero un paciente mío que me ayudó muchísimo, y a mucha gente que yo se lo cuento, se compra una bañerita de estas para los niños de plástico que hay para el verano, te la metes en tu bañera, en tu ducha, y funciona perfectamente. Es querer, es tomar conciencia de que lo necesito. Y si tenéis una gripe y sois unas personas normales, tenéis una gripe, os hacéis un baño de sal, la gripe va a ser la mitad fijo. Bueno, esa noche el sudor es un poco de más y maloliente, pero no importa, elimináis toxicidad. Entonces, tenemos manera de desintoxicarnos. Terapias como el par biomagnético, que elimina virus, bacterias, hongos y parásitos, terapias como el masaje, como masajes terapéuticos, osteopatía, realmente es una manera de detoxificarnos, de ocuparnos nosotros de mantenernos en salud. Y no dejarnos ir y cuando estemos malos tomar una pastillita o tomar algo y quejarnos. No, mirad, hoy en día, si pasamos de los 40 o tuvimos alguna enfermedad, señores, somos responsables y debemos de ocuparnos de detoxificarnos y debemos de ocuparnos de nutrirnos bien. Entonces, en el tratamiento os decía quitar lo que sobra, aportar lo que falta, y decía que tenemos que estimular nuestro mecanismo natural de curación. Esto es muy interesante, fijaros. Nosotros, bueno, todos conocéis el ADN, es una cadena, bueno, os lo explico de otra manera. Los que estamos aquí, cualquiera de los que estamos aquí, somos millones de células envueltas por una membrana que es nuestra piel. Cada una de las células de nuestro cuerpo también tiene una membrana que protege el citoplasma. Y en el centro de la célula está el núcleo y dentro del núcleo está el ADN. Os suena a todos, ¿verdad? El ADN es una cadena, es una molécula con estructura de escalera que contiene nuestro código genético. Y si es una molécula con estructura de escalera, cada uno de los peldaños de esa escalera es lo que conocemos como los genes. Y todos no. Muchos pensamos que en determinados momentos pensamos que los genes, es decir, si yo tengo una enfermedad genética o un gen es responsable de mi enfermedad, no tengo nada que hacer, ¿no? Tengo un gen
y como ese gen es el que me condiciona la enfermedad, yo no tengo nada que hacer. Pues no, está demostrado científicamente que no es así. Porque los genes no tienen capacidad de autoexpresarse, los genes no tienen poder por sí mismos. Los genes recogen la información que les envía, ya sea el ADN, ya sea el exterior de la célula, lo que tenemos en el tejido mesenquimal, en el agua intracelular, o lo que ocurre en el exterior nuestro, en el mundo que nos rodea, y según la información que cogen, sintetizan una determinada proteína, es decir, ellos mandan lo que ocurre en nuestro cuerpo, pero no porque a ellos les dé la gana, ni porque hayan nacido, ni porque traiga de la abuela, sino porque son estimulados o no son estimulados, son activados o no son activados. Ellos por sí mismos no deciden. Entonces, si nosotros traemos un código genético de nuestros antepasados, con unos cuantos genes con no muy buena idea, no estamos obligados a tener esa enfermedad de no buena idea, porque el gen nos va a materializar esa enfermedad solo si es activado. Fijaros lo importante de, primero, mantener nuestro espacio extracelular, nuestro espacio corporal sano, y fijaros lo importante de las personas con las que nos rodeamos, porque esa información la toman nuestros genes y actúan en consecuencia. Y esto está demostrado. Si queréis, me pedís información científica y os la puedo dar. Pero ¿cómo se conecta lo que ocurre con mis genes? Por resonancia, por energía electromagnética. Hoy lo sabemos. Hoy se hacen estudios donde tienes una cadena de ADN y le mandas una información con el pensamiento, porque claro, el pensamiento también son ondas de información, ¿o no? Con el pensamiento, con la palabra, con la emoción, envías una información y el ADN capta esta información y se ve a nivel científico cómo se encoge o se estira según que la información que le envías es relajante para él o es tensa para él. Todo esto es científico, ¿eh? No os cuento nada, utilizo palabras para que me entendáis todos, pero es científico. Es decir, el mundo que nos rodea tiene mucho poder sobre nosotros, pero nosotros elegimos lo que nos rodea. Nosotros elegimos lo que está a nuestro alrededor. Nosotros elegimos que si me llaman guapa, me quedo aquí y estoy a gusto, pero si me llaman fea y sigo aquí, pues lo decido yo. Pero tengo que saber que lo que recibo de fuera, el estímulo que recibo, se va a expresar en mi cuerpo sí o sí, y se va a expresar en mi mente sí o sí. Con lo cual lo veis, sanarse no es tan complicado. Ahora, eso sí, hay que ocuparse. Y a veces hay que pedir ayuda. Y a veces hay que buscarla por donde exista. Pero si nos ocupamos de nuestra salud, yo creo que podemos conseguir cosas interesantes. No somos pobrecitos que nos cae encima y ay, no tengo nada que hacer. Pues sí que hay mucho que hacer. Vosotros, después de esta charla, tenéis fundamentalmente dos opciones. Una es olvidarlo, bueno, esta mujer nos contó algo aquí y tal, y otra es aprovecharlo, tomar acción, hacer cosas. Pues voy a internet y indago, pues miro, pues decido entonces a partir de ahora ocuparme de algo. Porque fijaros, en el mundo que vivimos, con la cantidad de tóxicos que tenemos a nuestro alrededor y con las carencias que tenemos nutricionales, o hacemos algo o la enfermedad no nos puede sorprender. Bueno, yo hasta aquí, hoy es lo que os quiero transmitir. Siempre que hay una conferencia ocurre una cosa curiosa en la consulta, y es que llama mucha gente para preguntar cosas y yo siempre respondo, siempre, igual no en el momento, pero siempre tengo un momentito para responder. Entonces lo que sí os voy a pedir es que si os atrevéis, hagáis las preguntas aquí, luego si tenéis que llamarme me llamáis, pero hagáis las preguntas aquí, ¿por qué? Porque así gente que no se atreve, pues también puede aprovecharse de lo que me podáis preguntar, ¿de acuerdo?
Entonces, hasta aquí es lo que os quería comentar hoy. Muchas gracias por vuestro tiempo.